Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. En la Edad Media era popular tener un estofado perpetuo. Se trataba de un platillo que no dejaba de ser cocinado todo el tiempo, las 24 horas del día. Así evitaban que se echara a perder. Cuando se iba vaciando solamente le echaban más ingredientes. Una cucharada de jarabe de maple natural contiene más calcio que el equivalente en leche y más potasio que una banana. Además es fuente de magnesio, fósforo, zinc y hierro. En Canadá tienen una reserva nacional de maple que equivale a 350 gramos por cada ciudadano del país. La temperatura ambiente más alta que se ha registrado fue en El Azizia, en Libia, el 13 de septiembre de 1922. En esa ocasión el termómetro marcó 58 grados Celsius. La Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, construyó unas resbaladillas que van desde el tercer piso hasta la planta baja, para ayudar a que los estudiantes lleguen más rápido a sus clases y de paso que se diviertan un poco. El actor Sean Connery tuvo en algún momento una oferta para jugar en el equipo de fútbol Manchester United, pero la oferta fue rechazada debido a que prefirió dedicarse a la actuación. Aproximadamente 1 de cada 10 personas en China tienen el apellido Wang, que significa rey. Es el apellido más común en el país. En segundo lugar está Li y le sigue Zhang. Una vez hicieron un estudio en la Universidad de Sheffield sobre el tipo de entretenimiento que le gusta más a los niños, en el que incluyeron una encuesta en la que preguntaban si les gustaban los payasos. De los 250 niños que fueron encuestados, todos dijeron que no les gustaban los payasos o que les tenían miedo. Las bananas salvajes están repletas de semillas y son muy pequeñas. Las que podemos comprar en los supermercados más bien fueron cultivadas selectivamente con el paso de los años para que las semillas fueran diminutas. Durante el Campeonato Internacional de Tiro del 2012 en Kuwait, alguien confundió el himno nacional de Kazajistán con una versión parodia de la película Borat. Esto sucedió cuando le entregaron la medalla de oro a la tiradora María Dimitrenko de este país. Las zarigüeyas tienen un brillo color rosa si se observan con un filtro de luz ultravioleta. Y todavía no se sabe con exactitud la razón o qué propósito tiene este brillo. Además, son de los marsupiales con la temperatura corporal más baja, tan baja que el virus de la rabia no puede mantenerse en su organismo. En 1968, un orangután llamado Fu Manchu se escapó muchas veces de su jaula en un zoológico en Estados Unidos. Nadie sabía cómo lo hacía, hasta que descubrieron que logró abrir la cerradura con un pedazo de alambre como si fuera una llave. Lo hizo muchas veces sin ser detectado porque, cuando su cuidador lo vigilaba, escondía el alambre en su boca. En los 60s, el país africano de Zambia tuvo un programa espacial. Consistía en un maestro de física, un adolescente y unos cuantos voluntarios que establecieron ir a Marte como su meta. Sin embargo, se tuvo que cancelar todo por falta de presupuesto. En el 2009, científicos de Islandia estaban haciendo un hoyo en la Tierra y accidentalmente llegaron a una cámara de magma a 2.1 kilómetros de profundidad. Este lugar se convirtió en la primera fuente de energía geotermal de magma que se utilizó. Genera el poder suficiente como para dar electricidad a 80.000 hogares. Los efectos de sonido del rugido de los leones en la película El Rey León en realidad no son leones. Es solo el actor de voz Frank Welker gruñendo y gritando con un bote de basura metálico en la cabeza. En la primera película de Star Wars, durante la famosa escena de la cantina, entre los personajes que se encuentran en el lugar está un demonio que se ve como si no perteneciera. Esto es porque George Lucas quería que hubiera más personajes en la escena. Entonces tuvieron que conseguir más disfraces, y este pertenecía al artista de efectos Rick Baker, que lo iba a usar para otra película que no se hizo. En el 2010 se llevó a cabo un campeonato mundial de fuegos artificiales en el que equipos internacionales compitieron para hacer la mejor rutina de 25 minutos con la música de su elección y el ganador fue Francia. El mecanismo de los discos duros tradicionales es tan sensible a las vibraciones que tan solo con gritarle puede afectar la eficiencia de su funcionamiento. En su momento de mayor popularidad, la aplicación Candy Crush llegó a generar $956,000 cada día y a tener más de 100 millones de usuarios únicos al mes. Para las personas que no creen que son ni extrovertidas ni introvertidas, existe el término ambivertido, que es alguien que se siente cómodo en las interacciones sociales, pero además también disfruta y necesita el tiempo para estar solo. La razón por la que sugieren no usar el teléfono en los vuelos de avión no es por riesgo de dañar el equipo de comunicaciones del avión. Más bien es porque cuando alguien hace una llamada a 10.000 metros de altura, la señal rebota en múltiples torres celulares, lo que contribuye a saturar las líneas. En 1928, Henry Ford mandó a construir una ciudad completa en la selva del Amazonas en Brasil, y la llamó Fordlandia.
Estaba enfocada completamente en producir hule debido a la gran demanda que había de hacer llantas para sus autos. Luego estuvo mucho tiempo abandonada, pero actualmente viven alrededor de 3,000 personas en ese lugar. El director Alfred Hitchcock tenía la costumbre de no filmar cosas a menos que fueran absolutamente necesarias, al contrario del estilo de todos los demás directores que prefieren filmar muchas veces escenas y después solo cortar para elegir la mejor. Por ejemplo, en la película clásica de Hitchcock, Intriga Internacional, solo fueron cortados 5 segundos de filme. Los peces dipnoi o peces pulmonados son los únicos peces que existen actualmente que, además de branquias, tienen pulmones para respirar. Esto los convierte en los peces más parecidos y relacionados a los humanos. En los 60s, la compañía General Electric diseñó un sistema para que un astronauta cayera desde el espacio a la Tierra sin dañarse en caso de una emergencia. Consistía en una bolsa de plástico que se llenaba de espuma de poliuretano, un pequeño motor y un paracaídas. Todo cabía en una mochila. Se hizo un prototipo, pero no le interesó a la NASA. El lago Chagan en Kazajistán es el único lago que ha sido creado artificialmente por una prueba nuclear. Esto sucedió el 15 de enero de 1965. El fondo de este lugar tiene una superficie vidriosa debido a que las rocas que estaban ahí se fundieron durante la explosión. Actualmente sigue estando prohibido nadar o pescar en ese lugar. Se ha descubierto evidencia por parte de astrónomos y geólogos de que el planeta Marte tuvo en algún momento tsunamis masivos, que sus olas podían llegar a tener más de 100 metros de altura. Las personas en Suecia pueden solicitar saber el salario de cualquier otro ciudadano del país. Una oficina de gobierno es la encargada de esta información. También te mandan una notificación sobre quién fue la persona que quiso saber tu salario. Hubo una guerra que duró 335 años entre los holandeses y las Islas Sorlingas, que no tuvo consecuencias ya que se les había olvidado a los holandeses. Fue hasta 1986 que firmaron un tratado de paz después de que fueron contactados por un historiador de las islas. Si no, nunca se hubieran dado cuenta. El récord más antiguo de los videojuegos que no ha sido superado aún fue hecho por Todd Rogers en el juego Dragster de Atari 2600 en 1982, que lo terminó en 5.51 segundos. Incluso superó el límite teórico que habían establecido los programadores de 5.54 segundos. Las escuelas que no tienen reglas estrictas para jugar en el patio, en general, tienen mucho menos bullying y menos problemas entre alumnos. Se piensa que esto se debe a que en el tiempo de descanso no tienen que estar pensando en reglas, lo que contribuye a una disminución del estrés y mayor concentración durante las clases. Los objetos de plata Sterling, denominación que se usa para saber si algo está hecho verdaderamente de plata, en realidad no es 100% plata. Se le agrega un poco de cobre porque la plata pura es muy suave y se doblaría muy fácil. Existen más de 30 historias de civilizaciones en todo el mundo que relatan un supuesto diluvio universal. Esto viene desde culturas de la Edad de Bronce y la historia neolítica. Prácticamente cada civilización antigua tenía su versión. La compañía Lenovo le pertenece en parte al gobierno de China, y sus computadoras pueden tener libre acceso secreto para la empresa. Debido a esto, muchas agencias de investigación en el mundo no las usan. En Hawái están prohibidos los anuncios y las vallas publicitarias, porque consideraron que podrían obstruir la vista de los paisajes naturales. En el 2004, granjeros en una región de India comenzaron a usar Coca-Cola y Pepsi como pesticida para proteger sus plantíos. Esto se popularizó durante algún tiempo debido a que cumplían bien su propósito y era un método más barato. Arqueólogos encontraron un pan fosilizado que se hizo en Pompeya en el siglo I. Este pan estaba estampado con una inscripción romana que era requerida por las panaderías para prevenir las imitaciones. Hay una fundación de las Naciones Unidas llamada Bloque por Bloque que utiliza el videojuego Minecraft para visualizar mejoras que se podrían hacer en zonas urbanas que han sido descuidadas por diferentes situaciones. En promedio, producir cada capítulo de la serie Game of Thrones costó entre 2 y 3 millones de dólares, lo que es casi 3 veces más de lo que costaba hacer un episodio de televisión normal. En algunos países se utiliza una técnica en la carne en la que se le agrega monóxido de carbono para hacerla parecer más fresca. Esto está prohibido en Canadá, Japón, Singapur y en toda Europa. El edificio Reynolds, que está en Carolina del Norte, Estados Unidos, construido en 1929, fue tomado como inspiración de diseño para hacer el Empire State 2 años después. Se dice que cada año los empleados del Empire State le mandan una tarjeta del Día del Padre a los del edificio Reynolds como homenaje. En promedio, el coeficiente intelectual en las últimas décadas ha bajado en todo el mundo. Pero esta estadística se debe a que las personas que son consideradas como más listas o más inteligentes están teniendo menos hijos. En el 2011, un hombre italiano de 99 años llamado Antonio
Se divorció de su esposa de 96 años después de que encontró unas cartas que indicaban que lo había engañado en la década de los 40. Es el matrimonio más largo que ha culminado en un divorcio, pues duró 77 años. Los primeros petardos se hicieron en China cuando la gente se dio cuenta de que si se quemaba el bambú, tronaba. Esto es porque el bambú crece tan rápido que se forman burbujas de aire en su interior que explotan cuando se calienta. A diferencia de todas las demás partes del cuerpo, la córnea no recibe el oxígeno que necesita de la sangre, lo obtiene directamente del aire. Durante los años 60, los astronautas de la NASA podían tener el automóvil Corvette que quisieran por tan solo $1. Todo esto como un premio por arriesgar su vida lanzándose al espacio y esas cosas. La primera vez que una supercomputadora le ganó una partida a un jugador campeón de ajedrez fue en 1995. Y fue tan rápido el avance que ahora ningún campeón ha logrado ganarle a una supercomputadora desde el año 2005. La productora 20th Century Fox intentó cancelar la película Deadpool cuando estaba en producción con un recorte de presupuesto de $7 millones, debido a que pensaron que iba a ser un fracaso. Aún así, los escritores se las arreglaron para quitar personajes y escenas extra para que alcanzara el presupuesto. Al final fue un éxito en taquilla. Hace unos años, las lecturas de mano en las que supuestamente se puede adivinar tu suerte de acuerdo a las marcas en la palma de tu mano, se volvieron tan populares en Japón que muchas personas acudieron a cirujanos plásticos para que les hicieran una modificación de sus líneas naturales y así, de alguna forma, cambiar su destino. A las curiosidades ocultas en videojuegos, películas o cualquier pieza de entretenimiento se les llama Easter eggs o huevos de Pascua. En el videojuego Grand Theft Auto, Vice City, uno de los huevos de Pascua es literalmente un huevo de Pascua que pusieron ahí los desarrolladores. La compañía Coca-Cola creó en 1993 una bebida llamada OK, que tenía un diseño y estrategias publicitarias inusuales para capturar el existencialismo de la generación X. La llamaron OK porque era la única palabra más conocida que Coca-Cola en el mundo. Hasta hace poco se pensaba que las jirafas no emitían ningún tipo de ruido, pero después de analizar más de 1000 horas de audio durante 8 años, se descubrió que sí hacen un ruido, pero es de muy baja frecuencia debido a sus largos cuellos. El príncipe de Johor en Malasia, Tunku Ismail, salió una vez a saludar a mujeres con unos guantes de juguete de Hulk. Esto lo hizo como una forma de burlarse de los códigos estrictos religiosos que le impedían estrechar la mano de cualquier mujer sin usar guantes. La ciudad de Venecia fue construida inicialmente sobre unos cimientos de troncos de árboles, que eran el mejor método que se podía usar en ese tiempo, hace más o menos 1200 años. Esos cimientos son lo que actualmente sigue sosteniendo casi todo el centro de la ciudad. El lugar más seco del mundo está en la Antártida, en un área llamada los Valles Secos de McMurdo, en donde se cree que no ha llovido en más de 2 millones de años. Las placas de circulación de los automóviles en la región de los territorios del noroeste de Canadá tienen forma de osos polares. En esa zona solo se requiere contar con la placa trasera de los autos. El condimento de wasabi se le ponía al sushi originalmente para eliminar las bacterias y parásitos en el pescado. Actualmente las condiciones sanitarias son mejores y ya no es necesario, pero se quedó porque a mucha gente le gustó el sabor. En Sri Lanka tienen una tradición que consiste en que los niños deben arrojar sus dientes de leche a la parte alta de un árbol cuando ven a una ardilla. Se los arrojan con la condición de que les lleven después un diente nuevo. Es algo parecido al hada de los dientes. Los integrantes de la banda The White Stripes, Meg White y Jack White, aseguraban que eran hermanos cuando empezaron a ser populares. Sin embargo, poco después un periódico encontró su certificado de bodas. White aclaró que mintieron porque pensaron que la gente le iba a poner más atención a su música si no revelaban su relación. Se divorciaron en el año 2000 y no son hermanos. En la película La Bella y la Bestia de 2017 hay 2 escenas que fueron borradas en donde el personaje Le Fou entra a un baño y se encuentra con un inodoro animado que antes era humano. Luego, al final de la película, cuando todos regresan a la normalidad, sale por un momento la persona que era ese inodoro antes. Menciona que lo primero que va a hacer es lavarse los dientes. El nombre de los parques de diversiones Six Flags, que significa 6 banderas, se refiere a las 6 diferentes naciones que han gobernado Texas en algún momento: España, Francia, México, la República de Texas, Estados Unidos y los Estados Confederados. Hasta antes del 2012, el 1% de toda la población de Groenlandia vivía en un solo edificio departamental llamado Block P, que luego fue demolido. En el año 2006, el actor Leonardo DiCaprio vendió su colección de juguetes de Star Wars y G.I. Joe en $100,000, una colección bastante grande. Este dinero lo donó a organizaciones encargadas de proteger el medio ambiente. Para la película La Cumbre Escarlata de 2015,
Tuvieron que construir una mansión completa. Esto después de que no lograron encontrar una locación ideal para filmar, y muchas cosas con las que completaron el mobiliario y decoración le pertenecían al director Guillermo del Toro. Existen casi 50.000 caracteres kanji para la escritura del idioma japonés. Sin embargo, los estudiantes solo tienen que aprenderse 2.136 para poder leer bien. El músico Billy Joel tiene la costumbre de regalar de forma aleatoria boletos en la primera fila de sus conciertos a personas que tienen boletos más atrás. Esto lo hace para que haya verdaderos fans hasta adelante, y no solamente personas con mucho dinero. El 99.99% de todo el universo va a ser imposible de visitar para los humanos. No importa cuánto tiempo pasemos viajando, esto debido a la expansión cósmica. Los cúmulos de galaxias se están alejando más rápido de lo que podríamos viajar. La única forma sería inventar un método de viaje de ciencia ficción como, por ejemplo, los saltos al hiperespacio o los agujeros de gusano. Khaby Lame, conocido por los videos en donde se burla de los life hacks, es el TikToker italiano más seguido. A pesar de eso y de que lleva casi toda su vida viviendo en Italia, no tiene pasaporte o ciudadanía italiana, esto debido a las estrictas leyes de inmigración que tiene el país. Él nació en Senegal, pero se fue con sus padres a Italia cuando tenía 1 año. El nombre de la ciudad de Gotham del universo de Batman viene del apodo que le pusieron a la ciudad de Nueva York, mencionado por primera vez por el escritor Washington Irving en 1807. Y no se lo puso con tanto cariño, ya que Gotham significa literalmente pueblo de las cabras en inglés antiguo. Android originalmente fue desarrollado para ser un sistema operativo para cámaras digitales. Sin embargo, poco después fue adaptado para teléfonos y actualmente es el más usado en todo el planeta. El Pokémon Kadabra dejó de aparecer en las cartas de esta popular franquicia debido a una demanda que puso el ilusionista Uri Geller, y es que el nombre en japonés de este Pokémon es Jungerer, y claramente está basado en él porque también dobla una cuchara. Pero después de 20 años, en el 2020, llegaron a un acuerdo y Kadabra regresó. El aeropuerto considerado el más difícil de descender para un piloto es el de Paro, ubicado en Bután, en las montañas del Himalaya. Actualmente solo menos de 20 pilotos en el mundo están certificados para poder llegar a ese aeropuerto. Los peces de agua dulce no toman agua, solo la absorben mediante su piel por osmosis, mientras que los peces de agua salada sí toman agua por la boca también. La marca tecnológica Sony lanzó una cámara digital en 1997 que no tenía memoria interna, pero podía guardar las fotos en disquetes de 3.5 pulgadas que almacenaban 1.4 megabytes, los también llamados discos floppy. La unidad de disco duro IBM 2311, lanzada al mercado en 1964, podía guardar hasta 7 megabytes de datos y era del tamaño de un congelador. 7 megabytes es el equivalente a tan solo 2 canciones en MP3 o 2 fotografías de 12 megapíxeles. La camioneta Chevrolet Suburban tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto fue en honor a las más de 2.000 apariciones que tiene en películas desde 1960. Es el primer objeto inanimado que tiene una estrella en ese lugar. El primer álbum de la banda Electric Light Orchestra fue lanzado en Estados Unidos con el título No Answer, sin respuesta. Esto debido a un malentendido que sucedió cuando la asistente de la compañía de discos trató de llamar por teléfono para que le dijeran el nombre, y como no le contestaron, solamente escribió una nota que decía, sin respuesta. La pelea del boxeador Floyd Mayweather contra el influencer Logan Paul, que duró aproximadamente media hora, generó un total de $50 millones de ganancia directa proveniente del pago por evento, sin contar con los ingresos provenientes por los patrocinadores. Mayweather se llevó la mitad del dinero del pago por evento, más un salario de $10 millones. Los venados saltan lo más alto que pueden cuando sienten que están en peligro como una forma de advertirle a los depredadores que no vale la pena el esfuerzo de perseguirlos. Los romanos tenían una fórmula para hacer concreto que se perdió después de la caída del Imperio Romano hasta que fue inventada de nuevo muchos años después. Lo hacían mezclando cal y roca volcánica, que luego tenían una reacción química ayudada por algas marinas. El director George Miller le pidió a su esposa Margaret Sixel que editara su película Mad Max, Furia en el camino. A pesar de que nunca había trabajado con escenas de acción antes, mencionó que si hubiera dejado que la editaran los mismos de siempre, se hubiera visto como cualquier otra película de acción. Gracias a esto, Margaret ganó el Oscar por su trabajo de edición en el filme. La actriz Charlize Theron casi no tenía trabajo cuando decidió dedicarse de tiempo completo a la actuación. Pero todo esto cambió un día que tuvo un problema en su banco, y le reclamó gritando a un encargado. En ese lugar estaba el que se convertiría en su representante, que quedó asombrado con su forma de reclamar enojada.
La Fanta Colita es un sabor de soda de esta marca que se vende exclusivamente en Costa Rica. Su sabor es una mezcla entre fresa, vainilla y chicle. La periodista Sara Bongiorni y su familia intentaron vivir sin productos hechos en China durante un año, algo que resultó casi imposible. Lo documentó en su libro Un año sin Made in China. La ciudad con más población en donde se habla francés no es París ni Montreal. Se trata de Kinshasa, la capital de la República del Congo, en donde habitan más de 10 millones de personas. Las cabras enanas son más inteligentes de lo que normalmente se cree. Son de los pocos animales que cuentan con la habilidad de permanencia del objeto. Esto quiere decir que pueden recordar y saber que un objeto existe aunque no lo vean o no lo huelan, algo que ni siquiera tenemos los humanos en los primeros meses de vida. El cerebro humano tiene la tendencia negativa de estar buscando malas noticias. Esto es una característica evolutiva que surgió de humanos de la antigüedad como un mecanismo de supervivencia. Hay un baño en una montaña en Siberia que se encuentra a 2.591 metros sobre el nivel del mar, que es usado por trabajadores de una estación de clima cercana, y es considerado el baño más solitario del mundo. El primer país que prohibió las bolsas de plástico desechables fue Ruanda, en el continente africano. Esta ley se aplicó en el 2008, y desde entonces muchos otros países han seguido el ejemplo. Una de cada 4 grúas de construcción, como las que se ven cuando se hacen edificios, se encuentra en la ciudad de Dubái. Esto debido a la gran cantidad de proyectos arquitectónicos masivos que se están haciendo en el lugar, como por ejemplo las islas artificiales de la costa y los múltiples rascacielos. El reptil más pequeño del mundo es el camaleón Brookesia micra, que es tan pequeño que puede caber en la uña de un dedo, o puede pararse en la cabeza de un cerillo. Los burros o asnos pueden observar al mismo tiempo sus 4 patas. Esto es por la posición que tienen sus ojos en su cabeza. A pesar de lo que se cree y de su nombre, son animales muy inteligentes y amigables. Los sistemas regulatorios de la presión arterial en el cuello de las jirafas inspiraron un nuevo tipo de traje antifuerza G, que permitió a un piloto de avión aguantar 9 jam, el tiempo suficiente para completar un cubo Rubik mientras hablaba normalmente. El cuerpo humano no puede soportar más de 5 G sin desmayarse. El ojo humano puede distinguir la luz de una vela prendida a una distancia de hasta 48 kilómetros, pero tiene que ser en una noche con poca luz de la luna y en un ambiente sin contaminación lumínica. En el 2005, 100 personas le atinaron al segundo lugar del premio de la lotería Powerball, lo que levantó sospechas de los organizadores. Hasta hicieron una investigación. Resulta que todos los ganadores habían usado los números que les habían salido en una galleta de la fortuna. Los astronautas de la estación espacial tiran su ropa cuando se ensucia en lugar de lavarla debido a los costos de transporte espacial, que cuesta más o menos $20,000 llevar 1 kilo de carga a la estación. Sale más barato llevarles ropa nueva que lo que costaría lavarla. En una entrevista de 1999, el economista Milton Friedman dijo que era cuestión de tiempo para que existiera una forma de dinero descentralizada en Internet, una predicción bastante acertada sobre el Bitcoin y las criptomonedas años antes de que se volvieran populares. La educación fue declarada un derecho fundamental humano en el país africano de Zimbabue en 1980 por parte del presidente Robert Mugabe. Gracias a esto, casi el 90% de la población sabe leer y escribir. Uno de los porcentajes más altos en África. McDonald's de Canadá tiene un canal de YouTube en donde postearon las recetas secretas para hacer sus productos. Incluso tienen un video en donde enseñan a hacer la salsa de la popular hamburguesa Big Mac. Se están realizando investigaciones sobre las termitas y cómo podríamos usarlas para producir energía. Pueden producir 2 litros de hidrógeno al ingerir el equivalente a una sola hoja de papel. Esto los convierte en uno de los bioreactores más eficientes del planeta. Hubo un tiempo en el que las pizzerías de Nueva York tenían que usar el queso que les proporcionaba el conocido mafioso Al Capone, y las que se negaran a utilizarlo las dañaban e incluso llegando a incendiarlas. El cuadro de la Mona Lisa tiene más de 30 capas de pintura que fueron usadas por Leonardo da Vinci. Algunas son más delgadas que el grosor de un cabello humano, así que probablemente nunca vamos a saber qué se esconde en esas capas inferiores. En el 2013, la compañía Toyota ofreció donar eficiencia en lugar de dinero a un comedor comunitario en Nueva York. Mandaron a sus ingenieros a la cocina y consiguieron que el tiempo de espera para comer se redujera de 90 minutos a tan solo 18, gracias al método de mejora continua Kaizen. Los expertos que dan mantenimiento a los proyectores de las salas de cine IMAX tienen que usar un traje protector similar a los chalecos antibalas cuando tienen que cambiar las lámparas especiales. Esto es porque estos focos contienen gas xenón a alta presión y vidrio de cuarzo, y si se llegaran a romper sería muy peligroso.
En el 2006, el portal de noticias de CNN publicó una lista llamada 10 personas que no importan, y entre estas incluyó a Mark Zuckerberg. Mencionaron que Facebook no iba a poder competir contra MySpace, que en ese momento estaba en su punto más alto. Cuando los humanos domesticamos a los lobos sin querer, estábamos promoviendo un síndrome que ahora tienen todos los perros, que se caracteriza por dificultades cognitivas, pero sobre todo la tendencia de ser hipersocial y querer a todas las personas. El intervalo de atención en promedio, completamente concentrados en una tarea, que tenemos los humanos se ha reducido a casi la mitad desde el año 2000, cuando era de 12 segundos. Actualmente es solo de 8. Esto de acuerdo con un estudio que hizo Microsoft en el 2015. La marca de pepinillos Vlasic hizo una mascota en 1974 para promocionar sus productos, que es una cigüeña. La crearon específicamente para dirigir su publicidad a las mujeres embarazadas que tenían antojo de pepinillos. Un maratón es una carrera de larga distancia en donde se recorren 42 kilómetros. Se llama así por el recorrido que hizo el soldado Filipides para entregar el mensaje de que Grecia había derrotado al ejército persa. De acuerdo con esta historia, el mensajero murió poco tiempo después de llegar por agotamiento extremo. Los flamencos de plástico se comenzaron a fabricar en 1957 y de inmediato se hicieron una de las decoraciones favoritas para jardines, tanto que unas cuantas décadas después el número de flamencos de plástico superó por mucho a la cantidad de flamencos reales. Por cada flamenco real existen 7 de plástico. La Mona Lisa, que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, España, fue pintada por uno de los aprendices de Leonardo da Vinci al mismo tiempo. Es de un ángulo ligeramente diferente a la original. Esto puede provocar un efecto estereoscópico en 3D si se observan al mismo tiempo. Si usas audífonos durante una hora, la cantidad de bacterias en tus oídos puede aumentar hasta 700 veces. Esto debido a la falta de ventilación que promueve la humedad y el aumento de temperatura, que son condiciones ideales para los microorganismos. Cuando mostraron la película Apolo 13 a una audiencia de prueba para saber su opinión, uno de los invitados mencionó que no le había gustado el largometraje, debido a que tenía un típico final de Hollywood en donde todos se salvaban. Lo que no sabía es que esta película está basada completamente en hechos reales. Las langostas tienen dientes en su estómago que usan para masticar su comida. Son unas estructuras similares a las muelas que se mueven para triturar la comida. Existe una banda tributo a Black Sabbath que tocan covers de sus canciones vestidos de mascotas de McDonald's, y las letras de las canciones las cambian para que hablen sobre comida rápida. Se llaman Max Sabbath, y una vez conocieron al vocalista de Black Sabbath original, Ozzy Osbourne, y parece que sí le gustó. En Finlandia, 9 de cada 10 botellas de plástico de bebidas y de otros usos son retornadas para reusarlas o reciclarlas, y todas las botellas de vidrio también se reciclan. Es el país líder en este tipo de prácticas. Muchas catedrales son cruciformes. Esto quiere decir que tienen forma de cruz si se ven desde arriba, y aparentemente las hicieron de esta forma para que Dios pudiera distinguirlas. Los primeros bomberos en Roma se organizaron para hacer un negocio lucrativo. Llegaban a lo que se estaba incendiando y no hacían nada hasta que acordaban un precio para apagar el fuego. Si no llegaban a un acuerdo, se iban o se esperaban a que se apagara todo solo, y ofrecían comprar el terreno en un precio muy bajo. El vehículo rover Perseverance, que se encuentra en Marte, obtiene su energía de un pequeño generador nuclear, lo que ayuda a cargar su batería cuando no le da el sol, ya que no son suficientes los paneles solares. Científicos de Japón lograron hacer árboles de cerezo mutantes exponiéndolos a un haz de iones de alta potencia. Estos árboles ahora pueden florecer 4 veces al año y producir muchas más flores. El edificio Empire State originalmente se pensaba que iba a ser construido en más de 18 meses, pero lo hicieron en tan solo 15. Además, tuvo un costo total de $24.7 millones, lo que representaba solo el 57% del presupuesto total que se había planeado. Hasta el siglo XVIII, la gente prefería pintar las paredes de sus casas con pintura brillante reflejante. Esto debido a que todavía no se inventaban las bombillas de luz, y la única forma de alumbrar era con velas. Esta pintura hacía que se reflejara la luz del fuego y se iluminara mejor el cuarto. El nombre del estilo de color sepia de las fotografías viene directamente del nombre de las sepias, que son los moluscos de los que originalmente se sacaba la tinta para colorearlas. La película Scream de 1996 fue uno de los motivadores principales para que aumentara la popularidad de las máquinas identificadoras de llamadas para teléfonos tradicionales. En esta película, el malo le hablaba por teléfono a sus víctimas antes de perseguirlas. La diseñadora del popular logotipo de Google, Ruth Kedar, mencionó alguna vez que las letras usan los colores primarios azul, rojo y amarillo, pero excepto la L, que es verde.
Esto lo hizo a propósito para demostrar que la compañía estaba dispuesta a ser rebelde y no seguir las reglas tradicionales. La Marina de Estados Unidos entrenó a 36 delfines para que pudieran detener a personas usando dardos venenosos. Pero cuando ocurrió el huracán Katrina en 2005, los delfines se perdieron en el Golfo de México y hasta la fecha no han sido encontrados. El 95% de las decisiones que tomas ya fueron tomadas antes de que te dieras cuenta por tu subconsciente. Solo hay un país en el mundo que todo su territorio se encuentra por arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de Lesoto. No tiene salida al mar y se encuentra rodeado completamente por Sudáfrica. La piscina techada más profunda del mundo es Nemo 33. Se encuentra en Bruselas, Bélgica, y tiene 32 metros de profundidad. Se usa generalmente por buzos para entrenar. La astrónoma japonesa Hisako Koyama se la pasó toda su carrera dibujando manchas en el sol. Durante más de 40 años hizo un total de 10.000 ilustraciones a mano que posteriormente se usaron para estudiar los ciclos de este astro. El hombre con la voz más grave del mundo, Tim Storms, puede llegar a hacer una nota que es imposible de escuchar para el oído humano, pero se registra en los aparatos electrónicos de medición y los elefantes también pueden escucharla. Cleopatra es conocida por ser la última gobernante del antiguo Egipto antes de que se convirtiera en una provincia del Imperio Romano. En ese momento la Gran Pirámide ya tenía una antigüedad de más de 2500 años. De acuerdo con un estudio, un estudiante promedio de preparatoria tiene actualmente el mismo nivel de estrés que el que tenía una persona internada en un hospital psiquiátrico en los años 50. Tener hambre provoca que los niveles de serotonina bajen, lo que hace que tengamos un torbellino de emociones entre las que se encuentran ansiedad, estrés y enojo. Las calcomanías que tienen algunas frutas para indicar su marca están hechas con papel y tinta comestibles, y el pegamento que se usa para adherirlas también es de grado alimenticio. Esto es por si alguien se come una sin querer. Todos los mamíferos tienen el mismo número de vértebras en el cuello. 7. Excepto 2 especies: los manatíes y los perezosos. De acuerdo con una estimación científica, una nube promedio tiene el mismo peso que 11 elefantes adultos. Entre más densa o gris está una nube, es más pesada. En el 2010, un niño de 3 años de Inglaterra estaba jugando con el detector de metal de su papá. Apenas llevaba un rato de haber aprendido a usarlo cuando encontró un pendiente de oro del siglo XVI, cuyo valor estimado es de $4 millones. En Ecuador hay un columpio que se balancea en el borde de un precipicio al que le llaman el columpio del fin del mundo, que está sujeto a una casa del árbol y los que se suben no llevan ninguna protección. Además, está a tan solo unos cuantos kilómetros del cráter del volcán Tungurahua. Según un estudio que se hizo, las vacas más felices pueden producir leche más nutritiva. Un nivel más alto de serotonina en las vacas significó una mayor cantidad de calcio en la leche. Han sido identificadas 684 especies diferentes de plantas en el Coliseo romano. Esto es debido a que las semillas fueron plantadas mediante los desechos de animales exóticos que llevaban desde lugares lejanos del Imperio Romano y otras partes del mundo. En Francia hay una ley que prohíbe a las panaderías llamarse panaderías si no hacen sus productos por completo desde cero. Si venden pan que fue horneado en otro lado, no pueden llamarse así legalmente. La diamantina fue creada en 1934 cuando un hombre estaba encontrando la mejor forma de deshacerse del plástico que tenía de sobra. Intentó aplastarlo y luego pulverizarlo en pedazos muy pequeños. Pero cuando hizo eso, se dio cuenta de que tenían reflejos que hacían parecer como que brillaba. Cuando la película Ratatouille salió en el 2007, se convirtió en el cuarto estreno más taquillero en Francia. La atención al detalle y la exactitud de las escenas en donde se preparaba comida fueron celebradas por la gente. El búho de Nepal tiene plumas en la parte delantera de su cuerpo que parece que tienen forma de corazones. Sin embargo, es visto como un animal malvado en países como Sri Lanka, debido a una leyenda y a los sonidos extraños que emite en las noches. Debido a las corrientes de viento en el planeta, la arena del desierto del Sahara se transporta hasta la selva del Amazonas, lo que la recarga de minerales y contribuye a la fertilización de las plantas. El videoclip animado de la canción de Bad Bunny, Te deseo lo mejor, fue la primera vez que se hizo una producción completamente en español de Los Simpson, en donde coinciden los movimientos de la boca con lo que están diciendo. Los actores de voz de Latinoamérica participaron: Humberto Vélez y Claudia Mota, las voces de Homero y Marge originales, que regresaron para la temporada 32 de la serie. Cuando estornudamos, el aire puede salir disparado de la boca a más de 150 km por hora, velocidad que podría ser considerada, según la escala Saffir-Simpson, como un huracán categoría 2. En el videojuego clásico de Nintendo Punch-Out, el personaje que controlas llamado Little Mac
Tenía que ser pequeño a propósito para que no ocupara tanto espacio en la pantalla y se pudiera observar al oponente. Su nombre es un juego de palabras que recuerda a la famosa hamburguesa Big Mac. En Etiopía se utiliza un calendario diferente al de otras regiones en el mundo que está atrasado algunos años. Actualmente, en el 2022, en Etiopía es el año 2014. Esto es porque utilizan el calendario copto en lugar del gregoriano. Todas las especies que existen actualmente en el mundo somos descendientes del 4% de las especies que sobrevivieron a la gran extinción del Pérmico-Triásico, que ocurrió hace 248 millones de años. La primera secuencia generada por computadora que se usó en una película pertenece a una escena en Star Trek II, La ira de Khan, de 1982, en la que se puede observar una demostración en la que sale el terreno de un planeta y otras gráficas digitales. El estudio que hizo esta secuencia fue comprado por Steve Jobs después de que vio esto y poco después se convirtió en Pixar. El guión de la película Avengers del 2012, escrito por Joss Whedon, tiene en total 21 groserías que al final no pudieron ser usadas en el filme para mantener la clasificación de la película, sino tendría que haber sido para adultos. En realidad, esto lo hizo por diversión, no porque planeara hacer la película con las malas palabras incluidas. Según reportes, Nintendo tiene tanto dinero guardado acumulado para asegurar su supervivencia, que podría perder $250 millones por año y aún así sobrevivir hasta 2052. Los girasoles fueron elegidos como el símbolo internacional para el desarme nuclear. Esto es porque estas flores son buenas para descontaminar desperdicio nuclear, ya que sus tallos y hojas absorben y almacenan contaminantes. La película del 2012 Skyfall revivió la industria de las navajas de afeitar clásicas debido a que se usan en una escena. Una compañía que las fabrica pasó de hacer 8,000 al año a tener órdenes por un total de más de 100,000 navajas. En los sueños, tu mente no puede hacer algunas cosas, entre las que están inventar caras. Por eso, toda la gente que sale en tus sueños ya la has visto alguna vez en algún lado, y tu cerebro la guardó incluso de forma inconsciente. Cuando el cantante Frank Sinatra falleció el 14 de mayo de 1998, las luces de los casinos en Las Vegas fueron disminuidas o apagadas completamente. Además, los casinos dejaron de operar durante 1 minuto en su honor. Hay una región en Canadá llamada Hudson Bay, en la que hay menos gravedad que en el resto del mundo. Si vas a ese lugar pesas menos, aunque la diferencia es muy poca. Los científicos no saben con exactitud por qué ocurre esto, pero se piensa que es por la convección de la corteza terrestre en esa zona. En la Edad Media y hasta 1800 era común que se llevaran a la corte animales como perros, cerdos, vacas e incluso ratas para ser juzgados si se les acusaba de haber roto alguna ley o por faltas a la moral. Antes del final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, el 75% de todos los libros que habían sido hechos en el mundo estaban escritos en chino. En la película Moana, el pollo torpe sale en una escena intentando comer una roca. Esto es una referencia al actor La Roca, Dwayne Johnson, que hace la voz del personaje Maui, al que después el pollo también intenta comérselo. La ciudad de Nueva York pagó $5 millones en 1853 por el terreno que ahora ocupa Central Park. Actualmente, el costo de ese lugar sería de 530,000 millones, ya que se encuentra en uno de los lugares en donde es más caro el metro cuadrado. En el 2004, un hombre en China compró un boleto de avión VIP que incluía comida gratis en el aeropuerto antes de salir. Solo que antes de subirse reprogramaba su vuelo. Esto lo hizo casi 300 veces y cuando notó que la aerolínea se estaba dando cuenta de su truco de comida gratis, canceló el boleto y todavía le devolvieron su dinero. Se descubrió que los pulpos hacen ciudades para vivir y socializar. Estas consisten en objetos del mar como corales y conchas que juntan como si fuera un arrecife artificial. También usan esos lugares para protegerse de los depredadores. Para filmar la escena de la pelea en la película Spider-Man No Way Home, que se lleva a cabo en la renovada Estatua de la Libertad, la producción tuvo que construir un set completo del tamaño de un estadio que fue cubierto de pantallas azules para lograr los efectos digitales. La torre donde se encuentra la famosa campana Big Ben en Londres, Inglaterra, se está inclinando considerablemente. Según estimaciones, dentro de 4,000 años va a tener el mismo ángulo que la Torre de Pisa tiene actualmente. Pero todavía falta demasiado tiempo para eso. El director Francis Ford Coppola, conocido por dirigir las películas de El Padrino, mencionó alguna vez que ha ganado mucho más dinero en el negocio del vino que por hacer películas. Esto gracias a que en los 70s compró propiedades donde hay viñedos y actualmente tiene su propia marca de vino. De acuerdo con Elon Musk, el logotipo de Tesla está inspirado en una de las partes del interior de un motor eléctrico que al mismo tiempo forma una T.
En el manga original de Dragon Ball Z, el autor Akira Toriyama inventó la transformación Super Saiyajin solo para que fuera más fácil entintar los dibujos, ya que tener el cabello blanco implicaba menos tiempo pintando a los personajes que originalmente tenían el cabello negro. Después en la serie animada lo hicieron color amarillo o dorado. El tahuau o pecarí del Chaco es un animal que se pensaba que estaba extinto. Se le conocía solamente por estudios de fósiles encontrados desde 1930 hasta que en 1971 se encontraron ejemplares en Argentina y Paraguay. El videojuego Grand Theft Auto iba a ser originalmente un juego de carreras llamado Race and Chase. Sin embargo, al probar el juego había un error que hacía que los autos de la policía se hallaran con el auto principal. Este error fue tan popular en las pruebas que decidieron cambiar el concepto y así fue como nació esta popular franquicia. Los dinosaurios habitaron la Tierra durante 165 millones de años aproximadamente. Eso quiere decir que ya había fósiles de dinosaurios de especies antiguas cuando todavía el planeta estaba lleno de dinosaurios. George Lucas programó un viaje a Hawái en el mismo fin de semana del estreno de la primera película de Star Wars, de la que fue director y escritor. Todo esto para estar muy lejos y evitar leer las malas reseñas. Sin embargo, cuando empezó a ver que había sido un éxito, canceló de inmediato ese viaje. En Italia construyeron una corte especial para poder llevar a cabo el juicio de 475 miembros de la mafia que habían sido detenidos. Este juicio duró desde 1986 hasta 1992 y hasta la fecha es uno de los juicios más grandes que se han llevado a cabo. En los 60s se realizó un experimento en donde ponían a ingenieros sin ningún tipo de entrenamiento nuclear a armar una bomba atómica, tan solo usando documentos disponibles para la población general y para su sorpresa sí lo lograron. Antes de que se inventaran los elevadores a finales del siglo XIX y durante los primeros años que existieron, los pisos de arriba de los edificios estaban destinados a los trabajadores y personal de mantenimiento, y los pisos de abajo era donde vivía la gente con dinero y donde había más lujos. Como sabemos ahora, es al revés. El país que tiene más volcanes que han hecho erupción en los últimos 12.000 años es Estados Unidos con 161. Después le sigue Japón con 122 e Indonesia con 121. Chile está en el lugar 5 con 92 y México en el lugar 9 con 37. La palabra robot se usó por primera vez en la obra de teatro RUR en 1920 y viene del término trabajo duro o siervo en idioma eslavo antiguo y checo. El lagarto overo tiene un mecanismo de defensa único. Suele asustar a sus depredadores corriendo con sus dos patas traseras para dar la impresión de que es más grande. El mejor jugador de hockey de todos los tiempos, Wayne Gretzky, era tan dominante que muchas ligas de fantasía de hockey para apostar comenzaron a dividir sus estadísticas en dos: los goles y las asistencias, mientras que todos los demás jugadores las tenían combinadas. Los instrumentos musicales más antiguos son de hace aproximadamente 43.000 años. Eran flautas hechas de huesos de aves y de mamuts. Los humanos caminamos en círculos cuando nos perdemos a menos que tengamos un punto de referencia externo que pertenezca al terreno. Esto se demostró en un programa de televisión en Alemania, en donde dejaron caminar en un campo abierto a personas con los ojos vendados y lo siguieron con GPS. La primera comida que se consumió en la Luna fue el tocino. Aunque este venía seco y comprimido en cubos, técnicamente cuenta como tocino de todas formas. Es parte de la comida que llevaban los astronautas en la misión del Apolo 11 en 1969. Existe un insecto llamado langosta de árbol o insecto palo de Lord Howe, que es de los más grandes del mundo. Mide casi lo mismo que una mano de una persona y solo pueden ser encontrados en una pequeña isla cerca de Australia. La ausencia de gravedad provoca que sea imposible saber si tu vejiga está llena. Esto es porque los nervios receptores no sienten el peso del líquido. Por esta razón, los astronautas van al baño cada 2 horas de forma programada. La palabra en chino para decir contradicción, que se pronuncia algo así como modon, se compone de los caracteres lanza y escudo. Dice que la palabra proviene de una historia sobre un comerciante antiguo que vendía lanzas que podían atravesar cualquier escudo y escudos que no podían ser atravesados por ninguna lanza. Una completa contradicción. Las naranjas no tienen tanta vitamina C como se podría pensar. Alimentos como las guayabas, los pimientos y el brócoli tienen más de lo doble de esta vitamina por cada gramo. La historia antigua de Suecia es prácticamente desconocida debido a que no existen documentos escritos de antes del siglo XII en ese país. Según los libros de historia, no hay una fecha concreta que se pueda establecer como la fundación del Reino de Suecia. El actor Vin Diesel es un fanático del popular juego Calabozos y Dragones. Lo ha jugado desde hace más de 37 años e incluso colaboró en un libro sobre su historia.
En los años 20 había gente que estaba en contra de poner crucigramas en los periódicos, debido a que pensaban que podían contribuir al analfabetismo. Hay más personas que hablan inglés en países como Suecia, Noruega, Dinamarca y Holanda que en todo el país de Canadá, en donde es uno de los idiomas oficiales. La montaña rusa más rápida del mundo es Fórmula Rosa, ubicada en el parque temático Ferrari World en Abu Dhabi. Alcanza una velocidad máxima de 240 km por hora, simulando el trayecto de un auto de Fórmula 1. Los pasajeros tienen que llevar gafas protectoras todo el tiempo. La rana venenosa más pequeña del mundo mide solamente 10 milímetros, y su mecanismo de defensa consiste en expulsar veneno líquido a través de los poros de su piel. Hubo una época durante la dinastía Han en China que le cobraban un impuesto especial a las mujeres solteras. En cambio, a las mujeres que tenían hijos les reducían impuestos durante 3 años. El azúcar fue inventado en India hace aproximadamente 2500 años, cuando lograron establecer las técnicas de purificación y extracción. Antes de esto, el endulzante más popular en el mundo era la miel. El logotipo del Tour de Francia tiene oculto el dibujo de un ciclista. La O es la llanta trasera y el círculo amarillo la llanta delantera. Este círculo representa el color de la playera que debe usar el líder de la clasificación. En la ciudad de Nueva York, en los últimos 50 años, el precio de una rebanada de pizza ha ido a la par con el precio de un boleto del metro, siendo casi el mismo, y cuando uno sube, el otro le sigue inmediatamente. La leche congelada puede ser guardada por mucho tiempo, incluso años, sin que se eche a perder. La Constitución Mexicana de 1917 fue el primer documento oficial del mundo que estableció que la educación es un derecho básico de todas las personas. En Canadá, los ingenieros reciben un anillo de hierro para recordarles sobre la humildad. Esto es en memoria de un puente que se cayó 2 veces debido a los malos cálculos y que estaba hecho precisamente de hierro. Cuando los japoneses cumplen 100 años, el primer ministro les manda de regalo una copa de plata para celebrar. Pero en los últimos años, demasiadas personas están cumpliendo 100 años, por lo tanto tuvieron que encontrar una forma de hacer las copas más baratas. Los dodecaedros romanos son pequeños objetos huecos de bronce o piedra. Se han encontrado más de 100 de estos en diferentes lugares de Europa. Se cree que fueron hechos en el siglo II o III y nadie sabe exactamente para qué se usaban. El director y guionista Aaron Sorkin, conocido por películas como La Red Social, mencionó alguna vez en una entrevista que a veces llega a bañarse muchas veces al día. Esto lo hace para combatir el bloqueo del escritor. Si no puede seguir escribiendo, se baña, se viste de forma diferente y lo intenta de nuevo. Es imposible saborear los alimentos sin saliva. Esto es porque los químicos en la comida primero deben disolverse. Una vez que se mezclan con el líquido, pueden ser detectados por las papilas gustativas. Cuando empezó a estudiar en la Universidad de Cambridge, Isaac Newton trabajó de mesero y limpiador de cuartos. Esto lo hizo durante un tiempo hasta que obtuvo una beca después. El artista holandés Bernd Naut Smilde descubrió la forma de crear pequeñas nubes dentro de cuartos usando un balance de humedad, iluminación, temperatura y corriente de aire. Las nubes las integra a sus trabajos artísticos. El sistema de ferrocarriles de alta velocidad de Japón, el Shinkansen, a pesar de sus más de 50 años de existencia, nunca ha tenido un percance en donde haya salido lesionada alguna persona. Sus trenes pueden llegar a circular hasta 360 km por hora. El jamón más viejo del mundo tiene 120 años de añejamiento, y se dice que todavía es comestible, pero nadie se ha atrevido a probarlo. La fortuna del profesor de la Universidad de Stanford, David Cheriton, que se calcula en $11,000 millones, la obtuvo gracias a las inversiones que hizo en las ideas de sus alumnos, principalmente porque fue el primer inversionista de Google. El actor Charles Chaplin fue una de las inspiraciones de Walt Disney para hacer el personaje de Mickey Mouse. Tiempo después, el propio Chaplin le ayudaría al estudio a negociar el presupuesto y distribuir la película Blancanieves y los 7 enanos, el primer gran éxito de la compañía. El póster de la película Halloween de 1978 tiene una cara gritando escondida. Esta se forma en la mano que está sosteniendo un cuchillo. El poeta y escritor italiano Dante Alighieri fue exiliado de la ciudad de Florencia en el año 1300 acusado de corrupción. Podía ser sentenciado si regresaba. Escribió sus grandes obras, incluyendo la Divina Comedia, en el exilio. En junio de 2008, casi 700 años después de su muerte, la ciudad de Florencia lo perdonó. Se ha observado que los cachorros macho dejan ganar a propósito a los cachorros hembra cuando están jugando, a pesar de tener más fuerza física. Esto lo hacen para animarlas a que jueguen más. La galaxia de Andrómeda se ve aproximadamente 8 veces más grande que la Luna en el cielo nocturno, pero es difícil de distinguir a menos que estés en un área sin contaminación lumínica.
Existió un aditamento para Super Nintendo que era una bicicleta fija, que se podía usar en conjunto con algunos juegos. Actualmente es un objeto de colección que se puede cotizar en mucho dinero, ya que se fabricaron pocas unidades. De acuerdo con el teorema del mono infinito, si pones a un mono a presionar teclas en una máquina de escribir por un periodo de tiempo infinito, eventualmente va a lograr escribir cualquier texto en existencia, incluyendo la obra completa de William Shakespeare o El Quijote. Claro que aquí no se refieren a un mono real, porque si no tendría que ser un mono con mucha paciencia y, además, inmortal. En la isla de Boracay, en Filipinas, solo están permitidos los automóviles de color blanco. Si son de otro color, no pueden circular. Pero esta regla aplica para los vehículos de motor de 4 llantas, por lo que hay vehículos como motocicletas que sí pueden ser de otros colores. Después de que el personaje Ben Wyatt de la serie Parks and Recreation hizo un juego de mesa ficticio llamado Conos de Dunshire, la compañía creadora del popular juego Catan hizo una versión real del juego y la vendió como edición limitada. En Tailandia, la frase para saludar y comenzar una plática se puede traducir como ¿ya comiste?, en lugar del tradicional ¿cómo estás?, que usamos en casi todo el mundo. En Corea del Norte, cuando la gente va a cortarse el cabello, están obligados a elegir uno de los 21 cortes aprobados por el gobierno, 15 para mujeres y 6 para hombres. El rover Curiosity, que fue enviado a Marte antes del actual Perseverance, tiene un mensaje secreto en sus llantas que deja marcado en la superficie marciana. Está escrito en código Morse y al interpretarlo dice las siglas JPL del Laboratorio de Propulsión a Chorro que ayudaron a su desarrollo. La panadería que fue la causante del gran incendio de Londres de 1666, en donde quedaron destruidos los hogares de más de 70,000 habitantes de la ciudad, emitió una disculpa pública, pero esto lo hizo hasta 1986. Desde que fue descubierto en 1930, el planeta enano Plutón no ha dado una vuelta completa en su órbita. Esto lo va a lograr hasta el lunes 23 de marzo del año 2178. Las medusas Irukandji que se encuentran en Australia miden alrededor de 1 centímetro. Son muy pequeñas, pero a pesar de eso son de las medusas más venenosas del mundo, 100 veces más que una cobra. Para poder manejar un auto en Singapur, tienes que sacar un permiso de pertenencia que se obtiene normalmente por una subasta, por lo que su precio es variable. Cuando hay alta demanda, el permiso puede costar hasta más caro que el propio auto. Desde el 2011 y hasta el 2016 se identificó a un solo jaguar en la vida salvaje en Estados Unidos, cerca de la frontera con México, al que llamaron el jefe. A partir del 2017 se han descubierto otros 2 jaguares más en la zona. Los camellos pueden tomar 200 litros de agua en tan solo 3 minutos, pero al contrario de lo que se cree, en sus jorobas no almacenan el agua justo como es. En realidad, lo que hay en sus jorobas es grasa, la cual es almacenada para poder aguantar más tiempo sin comer. Según una investigación, más de 7,000 personas mueren cada año por culpa de la mala escritura de los doctores. Al tratar de interpretar la receta, obtienen el medicamento equivocado. Los humanos antiguos cazaban gliptodones, unos armadillos gigantes que ahora están extintos. Utilizaban su caparazón como un refugio para vivir, como una especie de casa de campaña. La NASA nombró a la película de 1997 Gattaca como el filme de ciencia ficción más correcto y apegado a la realidad de todos. En el 2004 se descubrieron 3 nuevas especies de avispa del género Querubata en Papúa Nueva Guinea, y el nombre que les pusieron claramente proviene de los presentadores del programa Top Gear, Querubata Clarkson, Hammond y James May. Después de que salió la película La princesa y el sapo, se reportaron más de 50 personas en diferentes países que tuvieron que ser hospitalizadas con salmonela después de besar sapos que se encontraron. En el 2013 un hombre llamado Harrison Okin sobrevivió durante 3 días en el fondo del océano en un barco hundido, gracias a que encontró aire que había quedado contenido en uno de los cuartos. El actor Robin Williams estaba interesado en interpretar al personaje de Hagrid en las películas de Harry Potter. Sin embargo, fue rechazado debido a que la escritora J.K. Rowling y los realizadores de la película solo querían tener actores británicos e irlandeses. El país que tiene más tiendas 7-Eleven es Japón, con más de 20,000, más del doble que en Estados Unidos, el país de origen de esta cadena de tiendas. En México hay alrededor de 1,800 sucursales. La ciudadela de Machu Picchu, en Perú, fue construida tan solo 50 años antes de que los europeos llegaran a América. Hace 50,000 años existían patos del tamaño de un caballo actual llamados dromornítidos, que se encontraban en Australia, pero se extinguieron. Hace poco se descubrió que en realidad eran parientes distantes de aves marinas actuales, como los patos y los gansos. La cantante Taylor Swift donó todas sus ganancias de su video Wildest Dreams
en donde aparece al lado de diferentes animales salvajes, a la Fundación de la Conservación de la Vida Salvaje en África. El programador del juego Space Invaders, Tomohiro Nishikado, descubrió que la carga del procesador para correr el juego disminuía conforme había menos naves en la pantalla. En lugar de tratar de corregir esto, lo dejó para dar la sensación de incremento de dificultad, convirtiéndose en el primer juego que implementó algo así. El actor Danny DeVito hizo la voz de Lorax en la película del 2012 en 6 idiomas diferentes. La palabra bárbaro se originó en la antigua Grecia. Se popularizó su uso para referirse a las personas extranjeras, y los griegos pensaban que esos idiomas sonaban como si solo estuvieran diciendo bar. Por eso bárbaro. En la película House of Gucci, Lady Gaga improvisó la frase en donde dice: "En el nombre del Padre, el Hijo y de la casa Gucci". La escena se usó para promocionar la película en un intento de que la frase se volviera viral. El actor Daniel Craig, que interpretó a James Bond en 5 películas, tiene una cláusula en su contrato que indica que puede tomar el auto de la marca Aston Martin que quiera de cualquier distribuidora gratis de por vida. Existe una ave llamada indicadora que se encarga de guiar a los humanos a los panales de abejas y se alimenta de las larvas y la cera que dejan después de que la persona que guió toma la miel. El 90% de todo el Botox que se produce en el planeta para realizar correcciones faciales cosméticas proviene de una sola fábrica que se encuentra en Irlanda. El multimillonario John Paul Getty tenía en su mansión un teléfono de monedas para que lo usaran sus invitados si querían hacer llamadas, y así no tener que pagarlas él. El director de la nueva película de Batman, Matt Reeves, mencionó en una entrevista que su versión de Bruce Wayne, protagonizado por el actor Robert Pattinson, está en parte basado en el vocalista de la banda Nirvana, Kurt Cobain. Se calcula que existen aproximadamente 3 millones de barcos hundidos en el fondo del mar que contienen miles de millones en oro y objetos valiosos. La influencer que hizo el video con más likes de todos en TikTok hasta el momento, Bella Poarch, creció en Filipinas hasta los 13 años cuando se fue a Estados Unidos y se unió a la Marina, donde estuvo durante un tiempo antes de hacer su famoso video viral en el 2020. Los cocodrilos no tienen glándulas para sudar. Por esa razón tienen que enfriarse dejando abierta su mandíbula durante un rato. Entonces parece que solamente están ahí con la boca abierta haciéndole "ah". Si tuviéramos que usar todas las baterías que existen en este momento en el mundo como respaldo de energía sin generar nada de energía extra, se agotarían en tan solo 10 minutos. Cuando salió el programa de televisión That 70's Show, el músico Alex Chilton, que compuso el tema oficial del programa, recibía $70 de regalías cada vez que salía al aire el capítulo. Cuando el ingeniero francés Louis Réard creó el bikini en 1946, ninguna modelo aceptó ponérselo para mostrarlo al mundo, ya que lo consideraron demasiado revelador. Tuvo que contratar a una mujer que bailaba en un club nocturno para modelarlo. El cuello de las jirafas es largo, pero no lo suficiente como para llegar al suelo. Es por eso que tienen que extender sus piernas de una forma un poco graciosa cuando toman agua. La gobernante de Egipto, Cleopatra, vivió en una época más cercana al surgimiento de Facebook que a la construcción de la Gran Pirámide, que tiene más o menos 4.500 años. Cleopatra nació hace 2090 años aproximadamente. La hora en la que más personas en el mundo están durmiendo es a las 4 de la tarde tiempo del centro de México, y es porque coincide con que es de noche en zonas de Asia en donde se concentra más cantidad de gente. No existe ninguna comida natural de color azul. La mora azul y otros alimentos que parecen de color azul en realidad solo son de diferentes tonos de morado. La primera vez que el músico David Bowie salió en la televisión fue en 1964. Pero no presentó su música. Más bien fue entrevistado en un programa de la BBC porque recién había fundado la Sociedad de Prevención de la Crueldad hacia los Hombres con Cabello Largo. El endulzante artificial conocido como Splenda fue descubierto por error en 1976, cuando un investigador confundió la instrucción de hacer una prueba con el compuesto. Pensó que le estaban diciendo que se lo comiera. La mostaza no requiere refrigeración y puede durar indefinidamente sin echarse a perder ni desarrollar moho gracias a sus propiedades antibacteriales y su acidez. Pero esto no se recomienda porque puede secarse, perder su sabor o volverse de color café. Los humanos tenemos entre 12.000 y 60.000 pensamientos individuales que pasan por nuestra mente cada día, y el 80% de estos son negativos. El presidente que ha durado menos tiempo en todo el mundo fue Pedro Lascurain, que duró 45 minutos como presidente de México el 19 de febrero de 1913, debido a que el presidente anterior, Francisco I. Madero, presentó su renuncia forzada. Entonces tenía que haber un presidente interino.
En algunos países, según algunas leyendas, los rinocerontes son conocidos como los bomberos del reino animal, ya que se dice que cuando ven fuego corren a apagarlo con sus patas. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la ciencia y hasta puede ser como una broma. Las galletas Ritz tienen ese nombre gracias a los hoteles Ritz. Estas galletas fueron lanzadas en la época de la Gran Depresión, por lo que deseaban que fueran relacionadas con algo de lujo como el hotel y que al mismo tiempo mantuvieran un precio bajo. En la ciudad de Los Ángeles se usan 96 millones de pelotas de plástico para cubrir la reserva de agua potable y así prevenir la evaporación. Esto salva suficiente agua para el consumo de más de 8,000 personas cada año. Si dejas a 2 ratas en un área donde tengan todos los cuidados necesarios y no haya depredadores, se pueden multiplicar hasta llegar a ser 1 millón en tan solo 18 meses. Por eso son tan difíciles de erradicar y son consideradas como plaga en algunas ciudades. Los cuidadores y todas las personas que entren a la Reserva Natural de Tigres de Sundarbans en Bengala tienen que llevar máscaras en la parte de atrás de su cabeza para hacer parecer que están volteados aunque estén de espaldas. Esto es porque los tigres de Bengala solo atacan por detrás. Alguna vez Albert Einstein declaró que la segunda mejor idea que se le había ocurrido, después de la teoría de la relatividad, fue agregarle un huevo a su sopa mientras se cocinaba para no tener que usar y limpiar otra olla. Iron Man fue creado por Stan Lee como un desafío que él mismo se puso de crear un héroe que le cayera bien a la gente, a pesar de que claramente no tiene los valores típicos que tienen los demás héroes. El traductor oficial de la Comisión Europea en Bruselas, Ioannis Economou, puede hablar 32 idiomas de forma fluida. En 1996, Marvel y DC Comics publicaron una colaboración en la que Wolverine y Batman fueron hechos como un solo personaje llamado Dark Claw o Logan Wayne. Las astas de los venados son el tejido de crecimiento más rápido de todo el reino animal. Pueden extenderse hasta 3 centímetros cada 2 días durante el ciclo de crecimiento. En la Universidad de Victoria en Canadá tienen un curso de la ciencia de Batman, en el que se usa a este superhéroe para explicar la condición humana y las limitaciones de la mente y el cuerpo. La sonda Voyager 1 apenas está a una distancia de 20 horas luz de la Tierra, a pesar de que lleva 43 años viajando a toda velocidad desde que fue lanzada. La cantante y compositora Grimes ha mencionado que sus videos musicales y portadas de disco están influenciadas por el anime y manga. Una de sus canciones actuales, Shinigami Eyes, hace alusión a las criaturas que aparecen en la serie Death Note. A su vez, son una parte importante del folclore japonés. Shinigami significa dios de la muerte. El país de Tonga nunca ha sido conquistado o colonizado. Es gobernado por un rey que tiene un árbol genealógico de ancestros que se remonta a hace más de 1000 años. Los dulces tipo Skittles y los Jelly Beans contienen un ingrediente hecho de caparazones de insectos que se usa como cubierta de dulces para darles su brillo característico. Cuando murió el emperador Julio César, se dice que dejó el equivalente a $270 actuales a cada uno de los ciudadanos del Imperio Romano. Poco más del 50% del polvo rico en nutrientes que cubre la selva amazónica proviene de un solo valle llamado Depresión de Bodele en el país Chad, en el desierto del Sáhara en África. Existen osos negros que tienen el pelaje blanco. Les llaman osos espíritu y son una subespecie. Su color no se debe a que sean albinos o a que sean unos osos polares. La historia de Romeo y Julieta en realidad fue escrita como una novela corta por Matteo Bandello. Luego, William Shakespeare, basándose en esa historia, escribió la obra que es popular hasta la actualidad. Cuando salió la película de Pokémon en el año 2000, el Vaticano emitió un mensaje de parte del Papa Juan Pablo II, en donde le dio su bendición a la franquicia y mencionó que no tenía efectos dañinos a la moral, poniendo fin a todos los rumores que decían que Pikachu era diabólico y esas cosas. Un hombre logró capturar una foto con 3 venados albinos en un bosque. La probabilidad de que pase esto es una entre 79,000 millones, debido a lo difícil que es ver uno de estos venados. El azufre contiene los 3 colores primarios. En estado sólido es amarillo, en estado líquido es rojo y cuando se quema es azul. Existen en África unos antílopes muy pequeños del género Madoqua, que son conocidos como dik-dik. Les pusieron así porque es el sonido que emiten cuando están asustados. Las personas que fuman son 4 veces más propensas a tener canas durante su vida que las personas no fumadoras. El primer sistema de clima artificial de leña fue hecho hace 2500 años en la antigua Grecia. Estaba en el templo de Artemisa en Éfeso y distribuía el calor proveniente de un horno donde arrojaban madera. Los delfines no toman agua de mar ya que les hace mal. En lugar de eso, todo el líquido que necesitan lo obtienen directamente de su comida.
Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, el alemán era el segundo idioma más hablado en Estados Unidos después del inglés y era popular en casi todo el mundo también. Pero esto cambió cuando pasó la guerra. Las compañías de papel higiénico han ido gradualmente reduciendo el ancho de los rollos, incluso llegando a una reducción de hasta 25% comparado con los que se hacían hace años. Esto se puede ver en el espacio que sobra en los portapapeles en los baños. Las aves suelen volar en una formación en V para poder combatir la resistencia del aire y guardar energía. Las aves toman turnos para ponerse al frente y cuando se cansan, se pasan a la parte de atrás. Según estudios que se han hecho, las personas que tienen mentes altamente creativas suelen tener problemas para dormirse temprano y prefieren estar despiertos a altas horas de la noche. La vez que se ha movido más dinero físicamente fue durante la Segunda Guerra Mundial. Se movieron 186.332 lingotes de oro y más de 200 toneladas de oro que fueron enviadas desde Reino Unido a Canadá. Se logró hacer todo el proceso sin perder ni una sola moneda ni un solo gramo. Entre los componentes que se usaron para construir los primeros smartphones y los componentes actuales, hay aproximadamente 250.000 patentes registradas. Los 10 países que consumen más queso en el mundo están en Europa y Francia es el primer lugar. Los franceses en promedio consumen 25 kilos de queso cada año. Hay más microorganismos viviendo en una cucharada de tierra tomada en un bosque o una selva que el número de personas viviendo en todo el mundo. La Universidad de Harvard tiene un fondo de 53.000 millones de dólares. Eso es más que el Producto Interno Bruto de países como Túnez o Venezuela. Aún así, en promedio, una carrera en esta universidad cuesta alrededor de $50.000 al año. El 70% de todos los condimentos en el mundo son producidos en India. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.